en la semana que está pasando, que es muy intensa, una vez más está en un rol protagónico el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En este caso porque después de un proceso de 10 días en el cual intentó algún tipo de reestructuración de la deuda, de un pago que tenía que hacer a fines de enero de la deuda de la provincia de Buenos Aires, primero dijo que no iba a pagar porque no se podía y finalmente decidió pagar porque no lograba juntar la cantidad de bonistas que necesitaba para no caer en default la provincia. En ese contexto también ayer anunció que posponía por un mes un aumento previsto para los docentes de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof está en línea con nosotros. Axel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, lo primero que quería preguntarte era, bueno, ¿qué balance haces vos de estos 10 días, no? Sí, no, yo haría de los 50 días, si te parece, pero bueno. Sí, por favor, dale. En estos últimos episodios, pero te digo, desde que se asumió el gobierno acá de la provincia de Buenos Aires, un poco era previsto, lo hablamos varias veces con ustedes, lo dije cuando ganamos las elecciones, el día de la Asunción, yo lo llamé tierra arrasada, insisto sobre eso. La verdad que es una provincia donde creció muchísimo la pobreza, donde creció muchísimo el desempleo, donde cerraron muchísimas empresas, tanto de rubros como industrial, asociados a la industria, como agro, servicios, comercio. Es decir, que venimos de una pérdida de actividad en la provincia de Buenos Aires de más de 5 puntos en los últimos 4 años, de una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de una pérdida de empleo, de una pérdida, bueno, de todo. Y lo que empezamos a hacer desde el primer día es empezar a recuperar lo que se había perdido y afrontar los problemas que hay. Como dije, sin hacer espamento con esto, simplemente reflejando la realidad, lo dijimos toda la campaña, lo dijimos siempre, y afrontando cada una de las cuestiones. Entre ellas está el sobreendeudamiento absolutamente desmedido que tomó la gobernadora anterior, que está en sintonía con lo que Macri hizo y lo que Macri, podemos llamarlo, confesó en ese videíto casero de una reunión política que trascendió, que él dijo, bueno, yo les decía, cuidado, que un día te dejan de prestar y se puede ir todo, bueno. Y efectivamente eso pasó, pero no cuando cambió el gobierno, sino en febrero del 18, por eso Macri dice, pasé 1 año y medio de pesadilla, donde yo decía calma, pero la verdad es que podía pasar cualquier cosa. Bueno, toda esa situación que es un poco el marco en el cual pierde la elección el gobierno de Macri, pierde por 15 puntos de diferencia Vidal, parece estar ahora olvidado, como si no fuera que hay problemas y dificultades por todos lados de muy delicada situación. No es que ninguno de estos temas es fácil. Lo primero que hicimos es encarar la cuestión de la infraestructura escolar. Ustedes saben, yo de nuevo no lo hice en campaña, no lo voy a hacer ahora, hablar de las tragedias ni hacer golpe bajo. Lo que digo es que las escuelas, nosotros relevamos 750 escuelas que no están en condiciones de empezar las clases, lanzamos un plan para el arreglo de las escuelas, eso está en curso, de forma tal que se pueda empezar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchísimas escuelas cerradas por esta cuestión. Segundo tema, el tema productivo. Bueno, varias medidas que se tomaron, desde suspender un aumento de tarifas, Vidal dejó firmado un aumento del 25% de las tarifas, que va a empezar a operar en enero, así que redujimos las tarifas, eso lo suspendimos por 6 meses, lo mismo aumento de las naftas hizo el gobierno nacional, nosotros de los peajes, y ayer anunciamos un plan de reactivación productiva que tiene tasas de interés, y esto está bueno porque hoy no lo vi en muchas tapas de diario, pero la verdad que creo que es una noticia muy importante que tienen que conocer las pymes de la provincia. Para las pymes, 25, 29%. Un descuento de cheque, Ernesto, lo charlamos también en campaña, estaba 100%, 120%, para cualquier pyme de la provincia es imposible. Entonces, lo que hicimos es una tasa del 25, 29. Después, es un plan de 15.000 millones de dólares, justamente, de pesos, justamente, del Banco Provincia, para crédito para pyme. Después una moratoria impositiva a 10 años. Es decir, estamos sentando las bases, eso ni hablar del plan recreo para este verano, que se hizo actividad muy distinta a la que se hacía antes, pero no quiero extenderme, sino más generalizada que un solo show o una playita. Así que me parece que en todo esto estamos avanzando muy fuerte
Y en el medio de ese trabajo de reconstrucción, caía el 26 de enero, a pocos días de asumir, un vencimiento de capital, que era un vencimiento de capital tan famoso de 250 millones de dólares. Nosotros no iniciamos una reestructuración por dos cuestiones. Primero porque, por ejemplo, para hacer una reestructuración de toda la deuda, obviamente en un mes no se puede, y por ese vencimiento que cayó inmediatamente después de asumir, lo único que le pedimos a los bonistas era un vencimiento no inmenso. Por ejemplo, nosotros en el mes de junio tenemos vencimientos por 63.000 millones de pesos, que es un mes que hay que pagar aguinaldos también. O sea, es imposible el esquema de deuda, yo lo conté 20 veces, este vencimiento no es tan grande, pero era muy temprano, digamos. Lo que le pedimos a los bonistas, con los procedimientos que dicen los contratos, es posponerlo a mayo, por varias cuestiones. Primero, porque lógicamente nosotros no podemos iniciar en tan corto plazo una reestructuración de toda la deuda, son 11.000 millones, no 250, la deuda de la provincia. No podíamos empezarla porque en un mes no vas a hacerla. Lo que sí le pedimos a los que tienen estos bonos, que lo pasen un par de meses para poder empezar la reestructuración de la provincia y que esa esté en consonancia con el cronograma de Nación, porque tampoco tiene sentido reestructurar la deuda de la provincia antes e independientemente de Nación. Así que este era un caso puntual, pedimos que se pasara el bono, hicimos esa oferta, que no fue una oferta ni agresiva ni poco agresiva. Se dijo, esperen a que se inicie el proceso, y bueno. Y conseguimos, la verdad, que después los procedimientos, si querés te cuento las peripecias, pero es más o menos como negociar, qué sé yo, un gremio grande, la UOM entera, en una cancha de fútbol, sentarse y empezar a negociar con cada grupito de cada fábrica, y hay que ver si aprueba, si no aprueba. Para eso existen las representaciones. Esto es lo que nosotros decimos de las reestructuraciones sin reglas, que es lo que fuimos a discutir la vez pasada con los buitres en la ONU, que salió una resolución. Ahora, Axel, que ponía reglas, pero con este método hay que hablar uno por uno y decirle, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? La gran mayoría de los bonistas chiquitos, que son muchos, como 200, hablamos con todos prácticamente y aceptaron. Después había un grupo organizado ya de fondos de inversión, ese grupo aceptó. Y después quedaba un jugador, que es un jugador muy grande, del que se habló bastante, que tenía posición bloqueadora. 25% de los bonos tenía control. Y decidieron, por varios motivos que uno puede especular cuáles son, decidieron que no iba a aceptar, que querían cobrar todo, en diferentes modalidades, pero antes de mayo. Entonces, la verdad que la opción era que cobraran todo en unas cuotas, lo cual tenía problemas, porque uno después no podía iniciar una reestructuración pagando cuotas a unos bonistas, o lo que hicimos cuando nos dimos cuenta de que estaban muy duros, que fue conseguir colocar 10.000 millones de pesos, eran 15.000, en el mercado local, y de pesos, y con eso afrontar el vencimiento. La verdad que entiendo que son negociaciones complejas, que no son fáciles de explicar, pero lo próximo que hicimos es anunciar, por esto que te digo, hay 220.000 millones de dólares de vencimiento, anunciar la reestructuración, el inicio de la reestructuración de la deuda de la provincia. Este era un vencimiento como prematuro, que no nos permitía empezar todo el proceso y que no nos permitía coordinarlo del todo con Nación, por eso posponerlo. Fue lo único que se hizo por un vencimiento. Vos pensás que la provincia gastará 90.000 millones de pesos por mes más o menos, y este era un vencimiento de 15.000. Tuvimos que tomar un crédito doméstico para poder afrontarlo, pero bueno, entre pagarlo en cuotas y arruinar toda lo que sería la reestructuración, para coordinar con Nación también, se tomó esta decisión, que fue una forma de evitar caer en un default por esa suma, ¿no? Ahora, Axel, vos conocés las críticas públicas a lo que fueron estos 10 días. Es decir, la primera crítica era algo evitable, dado que se podía conseguir la plata por otro lado, salvo que vos quieras conseguir un beneficio por lo menos en lo inmediato, posponiendo la deuda por unos días en un monto chiquito o relativamente chiquito, etcétera. Entonces, lo que uno ve desde afuera es, bueno, empezamos diciendo no pago y aguántenme el 75%, al no conseguir eso
ofrecer un poco de pagar los intereses, después ceder un poco más pagando el 30% de capital y después terminar volviendo a foja cero, es decir, por vía de préstamo, por vía de lo que fuere, el gobierno haciéndose cargo de pagar completamente la deuda al vencimiento. Encima con la señal del día siguiente de un aumento de los docentes posponiéndolo. Entonces, lo que yo te planteo, digo, es muy difícil, por lo menos si uno ve este proceso, no ver que la decisión tomada cuando se decide no pagar estos 250 millones de dólares, por lo menos es una exploración que resultó mala. De repente vos tenés otro punto de vista. Sí, claro que lo tengo. La cosa es la siguiente, los hechos son que había un vencimiento y le propusimos a los bonistas de buena fe que lo pospusieran. La gran mayoría aceptó, un pedazo, que por las mayorías que hay en este bono tenía poder para bloquear, no lo aceptó y lo que quería era cobrar todo. Lo cual también muestra una actitud que van a tener los bonistas y sí, que deja obviamente cosas para pensar, porque lo que se le está pidiendo a los bonistas es, miren, esta no es una cuestión de cada uno de los vencimientos, esta es una cuestión de la deuda total que es insostenible. Entonces lo que deberían hacer para no generar una cuestión desordenada es, bueno, ayer lo dijo el Papa también, lo que deberían hacer es sentarse y buscar una solución que nos permita afrontar este problema, pero también creciendo y también mejorando la capacidad de pago del país, y siempre esto con un telón de fondo, que me parece que en tu relato de recién, no digo que siempre, pero de buena parte de esos análisis que vos decís, pasan por alto que este problema íntegramente proviene del sobreendeudamiento del gobierno anterior y de la recesión enorme en la que dejaron al país, porque eso es lo que genera la insostenibilidad de... No, estoy totalmente, a ver, para dejarlo claro, es probable que esta pregunta no saliera, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero con 100% de acuerdo. Lo que pasa es que después está, y 100% de acuerdo que la situación es muy injusta y que probablemente, si tuviera que juzgarlo en términos morales, la actitud de los bonistas es una actitud muy cuestionable. Lo que pasa es que... Y de la oposición me parece que, excepto el video eso de Macri, que por eso lo menciono, parece la oposición nuestra pasar por alto que lo hicieron ellos a esto. Está bien, pero... No es que tuvieron estos problemas. Vidal antes de irse intentó hacer varias colocaciones, le fracasaron todas. Lo que pasa es que tuvo un tratamiento muy distinto, por lo menos de una parte de la prensa, ni salía, ni el propio Banco Provincia le pudo refinanciar. Entonces, es una situación complicada porque los mercados internacionales hoy para Argentina están cerrados y lo que se está buscando es una actitud cooperativa de los bonistas, que es algo que requiere el trabajo que está haciendo Alberto, que está haciendo Martín, recorriendo, hablando, pero bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo. Me parece que esto demuestra que sin una cooperación de los bonistas, bueno, los tipos de alguna manera dicen nos mandamos a default, y me parece que eso no es lo que se ahora, está buscando. Deduzco lo que vos decís, que vos ves una perspectiva, digamos, si tuvieras que pensar qué es lo más probable, dado este antecedente, es que la Argentina termine en default por la intransigencia de los bonistas. Mirá, no es una proyección ni un pronóstico. Lo que digo es que la tarea que se está emprendiendo requiere de la comprensión de los bonistas, que una cosa también es la provincia de Buenos Aires y otra cosa es la nación, ¿no? En lo que para los bonistas o para la comunidad internacional representa un impago, ¿no? La provincia de Buenos Aires es un subnacional, no tiene reservas, no tiene Banco Central, no tiene embajadas en el mundo, no tiene... Quiero decir, es en dimensión y en carácter algo más pequeño. Entonces capaz que los bonistas jugaron tan fuerte porque la provincia, por más que sea la provincia más grande de la Argentina, no deja de ser una provincia, que está en diferentes condiciones también de negociación y también de... Yo lo que planteé contribuye a la estrategia nacional en términos de que nosotros creemos que cada pago individualmente tal vez se puede afrontar, el completo en un momento no se va a poder, y eso es lo que la propia provincia tiene, porque Vidal tomó el doble de deuda de lo que se tomaron en los 8 años anteriores, y los vencimientos están concentrados el 94% en estos 4 años, o sea que tomó una deuda que hay que pagar ahora. Ahora, gobernador,
Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Le hago dos consultas en este orden, pero usted me las puede contestar en el orden que quiera. La primera, ¿usted puede entender que algún docente que lo votó a usted en las últimas elecciones, supongo que va a haber muchísimos, porque también fueron un sector castigado en la anterior administración, piense ahora, diga, pero yo lo voté para que a mí me pague el aumento y en todo caso le postergue a los bonistas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, usted dijo, se puede hacer un montón de especulaciones porque el fondo que tenía Fidelity, que tenía la posibilidad de bloquear, bloqueó definitivamente. ¿Usted cree que hay un trasfondo político detrás en esa decisión de ese grupo de bonistas? La primera respuesta es que lo que está diciendo es totalmente equivocado. A ver. Y te lo explico. La gobernadora Vidal, el último año, después de todo ese maltrato a los docentes y después de toda esa agresión también contra su dirigencia gremial y después del descuido de los establecimientos educativos, de todo, lo que fue el desprecio por la educación pública que hubo durante los 4 años pasados, te caes en la educación pública, los pobres no van a la universidad. Bueno, después de todo eso, lo que hizo el último año es hacer un acuerdo salarial que incluye una cláusula gatillo, sí, que era un aumento en base a las inflaciones trimestrales durante todo el año. El último aumento no lo dio ella, nos toca a nuestro gobierno. La situación es en que sí dejó la exgobernadora de la provincia, las arcas de la provincia, y como dije el día que asumí, nosotros ahora conseguimos una colocación que fue muy buena. No era esperable, tiene que ver con la oportunidad que buscamos, con cómo se hizo, pero de esa manera pudimos responder al vencimiento de los bonistas. No está vinculado una cosa con la otra. Lo que sí se hizo es que este mes entraba el último tramo del aumento, que era correspondiente a los últimos 3 meses del año pasado, octubre, noviembre y diciembre. Entonces había que hacer ese aumento. Ese aumento se va a hacer 11,7%. Se va a respetar lo firmado en la paritaria. Se va a dar ese aumento, más allá de que ahora se está, se lanzó de nuevo la paritaria nacional. Pero no se está posponiendo una... Y ahora te explico el otro. ¿Por qué se hace en enero? O sea, nosotros vamos a respetar lo que dejó firmada la gobernadora porque es un acuerdo con los docentes. Pero un mes más tarde. Seguramente. Espera que termino. Y hay varias provincias, quiero decirte, que no están, obviamente, probablemente en la misma situación ante los medios que nosotros, pero bueno, no importa, que no respetaron lo que se había firmado, las cláusulas gatillo. En este caso, este es un gobierno anterior, nosotros lo estamos respetando. Lo que estamos haciendo es ahora pagar los sueldos con aumento y el mes que viene pagar un retroactivo que corresponde al mes de diciembre. Las dos cosas se van a hacer y se van a cumplir. O sea que de ninguna manera los maestros y maestras, más allá de lo que de las campañas que se hagan, de ninguna manera tienen que pensar que no se está cumpliendo. Es más, ahora se abre la paritaria nacional y la paritaria obviamente provincial, y aún con toda la carestía que hay y todos los problemas que hay, la idea es que los docentes no pierdan con respecto a la inflación y de ser posible paguen, que es lo que no pasó durante los 4 años anteriores. Son todos objetivos que tenemos, obviamente, y que estamos hablando muy bien con los gremios docentes. Está bien, Axel, pero hay algo que pasa en el medio, que es que el aumento que se iba a dar en enero se va a dar, pero en febrero, o eso es lo que entendí yo de lo que te escuché. No, es mentira, no. El aumento, no, está mal. No hay un retroactivo, dijo usted recién, que se va a pagar. Sé que informaron mal. El aumento a los docentes correspondiente a la inflación, por lo que habían firmado, de octubre, noviembre y diciembre, se tiene que pagar a partir del conocimiento del índice de inflación. Esto era lo que estaba establecido. Sí, de diciembre, que es en enero, con lo cual se paga a principios de febrero. Entonces se paga a principios de febrero, eso se va a cumplir. Después hay un adicional que además habían arreglado los docentes, después de ver y entender cómo fue el arreglo de Vidal y con el gremio, que es en diciembre, solo ese mes. El aumento del salario era pero aparece un retroactivo correspondiente a la pérdida de poder adquisitivo del mes de diciembre. Ese también se va a pagar, pero después porque es un adicional, es un retroactivo. Ese es el que se posterga un mes.
¿Cómo? Ese es el que se posterga un mes, ese adicional que había que cobrarlo en diciembre. Es un adicional solo, el aumento está, a partir de ahora hay un sueldo con aumento. Hay un retroactivo de diciembre que se va a pagar el mes que viene. Se entendió perfectamente, gobernador. Y la otra pregunta, ¿cuál es su especulación sobre...? Quiero recalcar esto, yo creo que fue mal informado el tema con malicia, que había que hacerlo en enero, que no se respetaba. Por eso salieron varios exponentes de los gremios docentes a decir que no, que estábamos charlando cómo hacer con el retroactivo y que se había decidido pagarlo en marzo, lo cual se paga el retroactivo y el sueldo viene con aumento. Eso quiere decir, porque yo veo que hay un tratamiento y es información que puede ser buena o mala. En este caso, en muchos casos fue mala. Después, sobre la cuestión de me parece que además se quieren ligar las dos cosas, como ayer hagamos un plan de estímulo a las pymes, estaban todos los representantes de las pymes, los sindicatos, porque me parece que hasta ahora se venía pagando en la Argentina 4 años las tasas más altas del mundo, y se justificaba eso diciendo que era para parar la inflación, pero tuvimos una de las inflaciones más altas del mundo. Así que pasaron las dos cosas, duplicaron la inflación, pero con una tasa de interés del 80% para los bancos y para una pyme, imagínate. No, pero gobernador, tenemos en claro cuál fue la administración anterior. De hecho, creo que lo tienen claro los bonaerenses y por eso lo votaron en masa a usted. Sobre la pregunta de cuál es su especulación de por qué bloqueó ese fondo, ¿cuál es la especulación política que usted hace? Mira, no quiero atribuirle conspiraciones políticas a la actitud, prefiero no hacerlo. La verdad que iremos viendo cómo se comportan, porque nosotros ahora largamos una reestructuración de toda la deuda, que no son 250 millones, que era un pago inconveniente porque recién asumidos y cuando todavía se estaba armando los cronogramas y empezamos a armar una reestructuración. Está bien, pero perdóneme, yo le hice esa pregunta porque usted dio a pie de, se puede hacer muchas especulaciones de por qué... Sí, pero no políticas. Después, no políticas porque no quiero atribuirle a Fidelity una intencionalidad política. Lo que digo es que me parece que Fidelity también tiene bonos nacionales, con lo cual va a estar tanto en la provincia, en lo que va a ser nuestro proceso de conversación con los bonistas para darle una sostenibilidad a la deuda que hoy no tiene, porque dejaron ese desastre, y va a estar en los dos mostradores, digamos. Entonces puede ser que haya tenido una actitud para marcar una posición, no lo sé, la verdad que no lo sé. Puede ser también que sabiendo que iba a iniciarse una reestructuración hayan decidido arriesgarse a que hubiera un default en la provincia, o que no les importaba mucho porque igual iban a ir a la reestructuración con el resto de su deuda. Le hago una pregunta solo sobre desconocimiento. Sí. A ver, no sé si esto fue exactamente así, pero es lo que circuló, que ustedes no tomaron como un banco que juntara a los bonistas para ser de intermediario. Si esto fue efectivamente así, ¿puede ser que esos bancos que se quedan con una comisión jueguen en contra de la provincia de Buenos Aires en este caso porque no están dentro del negocio? No, trabajaron algunos bancos, ayudaron, no contratados, pero sí porque tenían tenedores individuales. Toda esa masa de 200 tenedores no se hubiera conseguido sin que los que eran agentes de esos, que pueden ser diferentes tipos de empresas, ¿no? Pero sin que estos trabajaran como de intermediarios entre la provincia. Ahora, para una reestructuración más grande, de 11.000 millones, seguramente haga falta contratar, obviamente mirando cómo son las comisiones, porque en la Argentina, bueno, el pago de los buitres, etcétera, la verdad que son todas las que todavía están en revisión. Nosotros sí, para una reestructuración más grande, vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para darle éxito. Pero no veo una conspiración, sí veo que el intento era muy modesto, eso quiero decir, no es que fuimos a reestructurar, no le dijimos dejen de pagar, dejen de cobrar intereses o hagan una quita. No fue una reestructuración de esa deuda, fue simplemente posponer el pago a un momento más oportuno para nosotros, pero que evidentemente la mayoría lo entendió así, dijo, bueno, está bien, hay problemas de sustentabilidad. Y eso lo quiero decir también porque un poco pone un cuadro que a veces no es tan claro en el tratamiento nacional, y no me refiero a usted, Ernesto, pero en el tratamiento nacional se dicen unas cosas y bueno, hay muchos, sobre todo varios
analistas, y para no ponerme a dar esa discusión de nuevo, que apoyaron el endeudamiento de Macri, o que nunca les pareció malo, que no lo criticaron, o que no se oyó nunca una alerta, una alarma, aun cuando después no pudo pagar, reestructuró Macri compulsivamente con el último ministro, reperfiló, lo llamaron ellos, compulsivamente, o sea, hicieron todas, se endeudaron, no pudieron pagar, fueron al fondo, el fondo les negó el desembolso, reestructuraron, y ni una palabra de si la estrategia, de si era fuerte, era débil. La verdad que no, dejaron pasar todo eso y ahora hay un eje puesto sobre los que tenemos que arreglar el despelote que armaron. Pero lo que sí te digo es que afuera, digamos, los propios bonistas saben que lo que se tomó es insustentable. ¿Y por qué te lo digo? Porque desde febrero más o menos de 2018 no le prestaron más a la Argentina y estaba Macri, y en ese momento, según todos los pronósticos, Macri y Vidal reelegían. O sea que no tiene que ver con el cambio de gobierno. Le dejaron de prestar porque tomaron muchísima deuda, eso redundó en fuga de capitales, no en crecimiento de la economía, ni en capacidad de repago, y entonces le cerraron la ventanilla. Y eso se refleja en que las tasas para Argentina, desde el gobierno de Macri, son más o menos de 2.000 puntos básicos. O sea que no hay crédito hoy internacional para Argentina. Eso expresa que, llamémoslo entre comillas, el mercado sabe que es insostenible. Axel, déjame hacerte la última pregunta, que es en términos humanos, y tenés que ser breve porque tengo que entregar ya el programa, pero no quiero dejar de hacértela. A mí, conociendo tus ideas y conociendo las ideas que vos has dicho toda la vida, la perspectiva de negociar pagando debe ser muy dolorosa, porque es guita que se va para un lado que no va para el otro. Es muy evidente, es matemático. A veces son las reglas de juego de un gobernante tiene que aceptar reglas de juego que existen. Ayer Alberto dijo, yo soy un reformista, tengo que reformar las cosas dentro de las instituciones o de la situación que existe. Y parte de esto también humanamente de ser lo que pasó, lo que me imagino que internamente ustedes discutirán, hicimos bien, hicimos mal. Entonces te pregunto las dos cosas juntas. Humanamente, ¿qué significa o cómo vivís vos esta historia donde de repente, como fue con el Club de París antes, hay que pagar y esa guita va para un lado y no para el otro? Puede ser injusto, pero finalmente, como en este caso, vos decís, es mejor que el default. Y segundo, si internamente no hay un momento que se sientan y dicen, por ahí nos apresuramos un poco, por ahí no era el momento, por ahí quizá es complejo, pero conviene pisar más la pelota. Las dos cosas juntas, quería escucharte unos minutos. Mira, sobre la cuestión, este pago cae, a ver, si uno no hubiera hecho nada, absolutamente nada, a lo Macri, bueno, ir, tomar deuda en dólares, todo lo que pueda, o del fondo, ir y pagar sin chistar y hacerse el distraído y seguir en la misma página. Nosotros planteamos que esto es insostenible y entonces le requerimos a los bonistas por un pago menor, digamos, que lo pospusieran. Y la verdad que se hizo un trabajo enorme, que logramos convencer a lo que parecía más difícil al principio, porque todos decían, esto va a fracasar porque hay muchos bonistas sueltos. Bueno, los bonistas sueltos entraron todos, comprendieron, después se agruparon, un grupo grande comprendió y sacó un comunicado apoyando el enfoque, el trabajo y todo, y después un grupo, por eso en particular, tomó la decisión de bloquear esto y de pedir todo el pago junto. Y la verdad que si ese grupo podía bloquear y pedir todo el pago junto, no había forma de posponerlo. Y la cuestión era si pagarlo como decían ellos o pagarlo de otra manera. Y si no, ir a default. Y por una suma que no era lo sustancial de la reestructuración y que hubiera generado mucho desorden por lo menos en este esquema que se ha iniciado ahora. Si después esta es la actitud general de los bonistas, veremos, pero por el momento era desproporcionado. Yo creo que lo que se hizo fue intentarlo, que no se podía dejar de intentar, que la oposición nuestra, que tomó toda esta deuda, que no pudo reperfilarla, que después lo hizo involuntaria, digamos, sin la voluntad de los bonistas, que no hizo ningún trabajo más fino de intento de darle sustentabilidad y que no la tuvo y que consiguió esos resultados, la verdad que nos criticaba y decía, ¿sabés qué tenía que hacer? Cerrar los ojos, e intentarlo y pagar. Yo creo que lo intentamos, que ante esa situación se trabajó muy bien, incluso los propios bonistas que aceptaron entendieron cuál era la lógica, cuál era la situación, y un grupo que logró una posición dominante se negó. Yo creo que, de nuevo, ¿cuál es todo el tema? En lo personal y en lo político también.
Acá han dejado una situación muy delicada, muy compleja, eso que llamo tierra arrasada, porque está mal la salud, la educación, el trabajo, la industria, y además una deuda enorme. Entonces es delicada porque nosotros tenemos nuestras prioridades que no vamos a dejar de atender, por eso seguimos con nuestro trabajo, iniciamos este plan de crédito, la moratoria impositiva. Nosotros queremos tener esos resultados y mientras tanto ir buscándole una solución que no sea traumática, que sea lo menos dolorosa posible para la provincia de los y la bonaerenses. Y siempre las soluciones son opinables, pero yo creo que en este caso se tomó la decisión de ir a negociar. Se negoció no fuerte porque era un vencimiento pequeño y lo estábamos posponiendo. Se pidió pospónganlo, no aceptaron, se ofreció un poco más, no aceptó un fondo, dijo quiero todo, y ante esa situación, en vez de hacerlo como ellos dijeron, conseguimos financiamiento doméstico. Siempre es bueno reemplazar deuda en dólares por deuda en pesos. Y en el mercado de pesos, que también es un resultado de las políticas de Alberto y de Martín Guzmán de generar un mercado de pesos mucho más voluminoso. Y bueno, afortunadamente lo pudimos hacer de esta manera, sin asistencia de la Nación, lo cual también era importante, lo hizo la provincia, y sin suspender ni los arreglos de escuela, ni los programas de crédito, ni la paritaria docente, sin suspender nada, porque conseguimos un crédito. Y con respecto a lo que decían, bueno, decían, tenías que pagar directamente o endeudarte para pagar y ni intentar negociar porque es imposible. Mirá, a la postre no resultó imposible, el resultado fue que un grupo importantísimo de bonistas lo entendió, y otro grupo, por actitudes que tienen que ver, que no fueron para nuestro punto de vista de buena fe, pero que tendrán su lógica, tomaron otro camino y decidieron bloquearlo. Pero bueno, esto tampoco se podía saber el primer día. Lo que me decían es tenés que pagar, y el problema mío, teóricamente, era que obstinadamente no quería pagar, ir a default. Se tuvo una negociación, durante una negociación, si vos la relatás, ahora pide más, ahora pide menos, ahora dice que sí, ahora dice que es relatar una negociación. Axel, ¿vos tenés sospechas de que alguien del gobierno anterior estaba detrás de Fidelity? No pienso que estén detrás. Sí que el gobierno anterior pusieron a negociar la deuda argentina y a tomar la deuda argentina a gente del sector financiero, agentes, ¿no? Y del sector financiero internacional. Es una política que, bueno, nunca tiene, para mí nunca podía tener buenos resultados. Ahora, de ahí acusar a alguien que estuvo atrás. En el caso de los buitres, sí hubo interferencia de los que eran la oposición, porque fueron a decirle, mirá, no negocies con esto, nosotros te pagamos todo, y lo hicieron. Y entonces fue imposible negociar. En este caso creo que hay muchas cosas en juego, era un vencimiento relativamente pequeño, y así todo la provincia tuvo que tomar, no es que lo puede pagar de caja, y esa es la situación que dejó Vidal, tuvo que tomar aquí un crédito para poder afrontarlo en pesos en el mercado local, que siempre es más favorable. Yo creo que después, todos los días previos decían, bueno, Kicillof está fuera de la estrategia nacional, va a producir un desastre, un default. Después cuando se encontró esta solución, empezaron, está mal esta solución, o sea, todo estaba mal. Entonces, creo que obviamente uno escucha los comentarios, pero la verdad que se actuó con firmeza, se esperó una respuesta, se obtuvo otra, y en vez de hacer lo que nos pedían, hicimos lo que nos pareció mejor, que era sustituirlo por deuda doméstica y seguir trabajando para levantar la provincia. Todo en función, nosotros ni cobramos comisiones, ni somos deudores, ni acreedores en lo personal. Estamos defendiendo a la provincia de Buenos Aires, estamos defendiendo la calidad de vida de los bonaerenses. Queremos recuperar lo que se perdió, y mientras tenemos por arriba estos nubarrones de la deuda que dejó el gobierno anterior. Esta situación, y ahí vamos trabajando para mejorar la vida de los y las bonaerenses. Axel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Era Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando en exclusiva a quién y ahora quién podrá ayudarnos. Tenemos que pedir un montón de disculpas. Primero a Reinaldo Sietecase, porque la nota se nos pasó de horario. Primero que nada a él y a la inmensa minoría. Segundo a Pietro Sorba, que estuvo acá esperando para salir al aire y no pudo salir porque salió una nota con el gobernador. Y tercero a nuestros avisadores, que teníamos una tanda pendiente que no pudo salir. Así que y a nosotros, ¿no? Y al resto de nuestros compañeros que estaban ahí esperando para decir sus verdades. 17 minutos de gobernador Kicillof en un momento importante, crítico, de su gestión en el manejo de la deuda, hablando aquí en Radio Con Vos. 17, ponemos un separador y vamos directamente a El Pase con Reinaldo. Dale.